Hoy vamos a hablar acerca de un hecho terrorista que se dio en Quiché. Se llama la masacre de Chacalté, donde murieron 112 personas. Cuéntenos qué pasó en esa masacre. Bueno, gracias Richard por invitarnos de nuevo y estar con la posibilidad de dar a conocer a la audiencia o teleaudiencia o a los seguidores del programa que pues la historia que se ha tratado de negar, la historia que se ha silenciado, pues no se puede ocultar realmente. Ahí están los sobrevivientes de la masacre de Chacalté, a los cuales hemos asesorado para su asociación de víctimas sobrevivientes de la masacre de Chacalté. Pues ellos narran los hechos que el 14 de junio de 1982, en horas de la madrugada, empezaron a ser atacados por un grupo de delincuentes terroristas que pertenecían a lo que se autodenominó Ejército Guerrillero de los Pobres, y dentro del Ejército Guerrillero de los Pobres era el Frente Guerrillero Ho Chi Minh, quien se unió con todos sus distritos y todas sus unidades de armados y de gente no armada, los comités clandestinos locales, las fuerzas irregulares locales y algunos de los pobladores que estaban sin pertenecer a ninguna de esta parte de las organizaciones, pero que pertenecían a la organización de campesinos que apoyaban al EGP. En ese sentido, querían dar un escarmiento a todas aquellas poblaciones que se estaban regresando al bando, digamos, del Ejército de Guatemala y por ende al Estado de Guatemala. Como ustedes recordarán, en el año de 1982 se da el golpe de Estado del 23 de marzo y eso releva en el mando y se da el gobierno del general Ríos Montt. Se decretan amnistías para los delincuentes terroristas que quisieran regresar a la normalidad y entonces se han publicado amnistías para que esta gente entregara sus armas, entregase también su equipo y se les daba un costo, un dinero por ese armamento que estaban entregando. En algunos lugares hay más noticias de prensa en las cuales se entregan 100 subversivos, se entregan en otro lado 600 personas, campesinos que eran parte de lo que podríamos decir las SL y las FIL, también se entregan al ejército. Y entonces, dentro de los lineamientos que les envían de Cuba, es no permitir que esta gente traicionara la revolución. Y entonces que los compañeros revolucionarios, los camaradas revolucionarios que integraban las fuerzas de Guatemala, entonces deberían de dar ajusticiamientos masivos para que escarmentara y no se fueran con el enemigo y continuasen del lado de los revolucionarios. Y eso es lo que hacen, empiezan a masacrar, empiezan a lo que ellos llaman tierra arrasada con las aldeas. Ese fue un concepto precisamente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en el cual ellos arrasaban con la población que no estaba de acuerdo con ellos. Y en ese sentido, pues 3 unidades armadas se organizan previamente, más o menos eran de 30 a 35 hombres en cada una de ellas, en total calculan 120 personas, y desde 3 puntos diferentes entran a la comunidad de Chacalté. En la mañana buscan a los patrulleros civiles que estaban de turno, que eran pocos, eran 10 o 12, que tenían algunas armas y los empiezan a matar con disparos inicialmente, y de ahí ya los que lograron tener copados, pues los meten a un solo lugar y empiezan a disparar contra todos aquellos que querían ir a ayudar a los patrulleros civiles. Al final habían muerto varios niños, ancianos y mujeres, y dejan por un lado a los menores de 15 años, que estimo yo, según uno de los testimonios que escuché, y a todos los que tenían 15 años para arriba los alinean y los matan.
Ahora, usted afirma esto con una seguridad muy clara, muy seguro de sí mismo, pero ¿qué pruebas tiene usted para sustentar esto? Bueno, realmente lo que he ido es entrevistar a cada uno de los sobrevivientes. Como le digo, he asesorado al grupo de sobrevivientes para hacer su asociación de víctimas sobrevivientes de la masacre de Chacalté. Hemos apoyado para que ellos vengan a continuar después de casi 39 años. Siguen ellos con la esperanza de justicia. Siguen ellos con la esperanza de que esto se vea y que el gobierno de la República, aunque sea en obras para esa comunidad, pudiese resarcir o dar una reparación digna al daño que han recibido, aunque la Constitución prohíbe la indemnización por el conflicto armado, y entonces por lo menos que haya prosperidad en esa gente a través de los COCODES, a través de la municipalidad, a través de acciones del gobierno central, para que la gente pueda sobresalir. Porque ¿cuántos sobrevivientes hay actualmente de esa masacre? Más o menos unas 300 personas hay sobrevivientes. 300 personas que dan fe de este hecho, bueno, cometido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En ese tiempo eran como 100 personas, pero ya han nacido hijos y todo. Okay, pero estas 100 personas que todavía pueden dar fe de lo que sucedió en ese momento. Así es. No todas se animan, por cierto. Ahora, ¿perdón? No todas se animan, por cierto. No todas se animan. ¿Y tienen miedo de qué? Porque los desmovilizados de la URNG viven cercanos y son los que participaron en los hechos. Entonces ellos saben, este participó, aquel participó, y estos también pues conocen que aquellos se dieron cuenta que ellos fueron. Entonces hay siempre ese distanciamiento, ¿verdad? Ese temor de que vayan a poder ser de nuevo objeto de violencia por parte de esta gente. ¿Por qué? Porque algunos de ellos, electos por nadie, han sido autoridades indígenas. Algunos otros participaron como diputados al Congreso de la República, luego participaron como diputados al Parlacén, específicamente don Pablo Seto, ¿verdad? Ahí en ese grupo del Frente Ho Chi Minh también participó gente en ese momento de la Dirección Nacional, el sacerdote Gurriarán, el padre Javier, el otro Luis era del área de Ixcán, está también el grupo de Rita, que era la señora Solórzano Fopa, el esposo de ella o el conviviente que era Camilo, creo yo que se llamaba. Entonces, no sé si había muerto Camilo en ese tiempo, pero entre los que señalan en ese tiempo, conocieron, algunos que convivieron con ellos, señalan a estos de haber participado. Con nombre propio. Con nombre propio, más que todo con seudónimos. Y una situación de esto, ¿ya hay denuncias en el Ministerio Público? Hay denuncias en el Ministerio Público. La causa judicial nunca prosperó, porque el juez de paz en ese momento era el juez del municipio realmente, y no prospera toda la actividad judicial. Recuérdese que todo el mundo tenía miedo de llegar, los jueces no querían llevar en aquel tiempo el juez levantaba los cadáveres, si recuerda. Sí. Entonces ya no querían llegar a hacer nada de esto, las escuelas estaban cerradas, habían quemado varias municipalidades para que se quemaran los registros civiles y la gente no tuviera identidad, porque ellos lo que buscaban en aquel momento era hacer un territorio liberado en el área noroccidental, es decir, un estado tiene como elementos la población, el territorio, el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Y entonces un deseo de un bienestar de la población, ¿verdad? Y entonces estas querían romper ese estado de Guatemala, partir ese territorio y quedarse ellos con supuestamente un territorio que dominaran ellos. Segundo, tener esa población dentro de ellos ser quien les dé el documento de identidad, tener toda generar toda una nueva organización judicial. Vea, y actualmente se presentó una denuncia. Ya hace muchos años se presentó esa denuncia. ¿Cuántos firmantes hay? Esa denuncia nace no como firmantes en esta nueva oportunidad. Lo que aparece es que es un caso paradigmático, un caso que aparece como el número 110
en el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, derivado de las denuncias que interponen para poder recibir resarcimiento quienes sufrieron supuestamente pérdidas por el Estado. Resulta que al ir a la investigación era de parte de la subversión. Y ellos lo habían incluido como parte del ejército. Exactamente, entonces ya regresan, se entienden bien cómo era el hecho, y entonces empieza la agencia, en aquel tiempo agencia especializada para la persecución penal de delitos cometidos durante el conflicto por agentes no estatales. Empieza la persecución de este hecho, de este grupo subversivo, ¿verdad? Entonces ahí, si vemos así como está ahorita algunos acusados dentro del ejército, pues debería estar también ahí los que estuvieron con Rolando Morán en la ORNG, porque ya existía URNG. Estaba Pablo Monsanto, Rolando Morán, estaba Ricardo Rosales, también estaba Gaspar Hilón, ¿verdad? Entonces ellos eran un supuesto mando, tenían que tener la responsabilidad de estas acciones. Además, siempre, como lo hemos dicho en otras oportunidades, hemos obviado que el gran responsable de todo esto pues era Fidel Castro y su grupo allá en la isla, ¿verdad? Y en ese momento también ya tenían participación desde Nicaragua, porque las armas venían desde ahí. Y eso se terminó de confrontar, de saber, de conocer, con lo que se llama el informe Manolo. Manolo es señor Gustavo Meoño Brenner, ¿verdad?, quien le envía un mensaje a el comandante Mariano, que era Guillermo Cruz Ventura, que también falleció en un combate en 1980, y ahí le narra todas las acciones que realizó la Comandancia General y la Dirección Nacional del Ejército Guerrero de los Pobres para conseguir la unidad revolucionaria nacional en aquel momento de los 80. Que fue una exigencia de Cuba, exacto, ¿no? Ahora, Meoño Brenes es el mismo que está sindicado de ser el organizador intelectual de la masacre del Parque Central. También es la misma persona. Así es. Y él también pero usted no se ha ido a preguntar, parado ahí frente al MP y decirles, miren, ¿qué está pasando? Porque no hemos ido a apoyar con la misma celeridad que atacan a uno, que atacan a nosotros. Hemos ido a apoyar las investigaciones. Recuérdese usted que, por ejemplo, la fiscal Claudia Paz y Paz, Bailey, era familiar de los hermanos Hurtado Paz y Paz, ¿verdad? Juan José Hurtado Paz y Paz fue parte de la Dirección Nacional que ejecutó estas acciones. Su hermana Laura Hurtado Paz y Paz, por ejemplo, fue parte de quienes pagaban desde México los viajes de las gentes que iban a hacer la búsqueda de patrocinio económico a Europa, desde la Oficina de Solidaridad en México. Entonces ella la encargada de mover a toda esta gente para ir a Europa a buscar las iglesias y otras entidades que podían aportar supuestamente para las comunidades de población en resistencia, por ejemplo, pero realmente venía una gran parte para la subversión en Guatemala, ¿verdad? Entonces ahí fue a tomar así como tomaron el poder en Guatemala desde el poder, ¿verdad? Y empezaron a gobernar Guatemala. Ahora lo que hicieron fue, bueno, tomemos igualmente el Ministerio Público. Entonces pusieron a alguien afín y ella mete dentro de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos esta directiva para la persecución de las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, y de una vez da una directriz que dentro de los delitos de lesa humanidad, por ejemplo, debe perseguirse la agresión sexual, o sea que le van a poner a todos cualquier tipo de agresión sexual o la violación con agravación de la pena, porque ese no permite la medida sustitutiva, aunque no hayan pasado el hecho, pero siempre lo van a poner, porque ¿quién va a dar fe de eso? Nadie. Después de 40 años, ¿quién va a dar fe de eso? Ninguno. Entonces, eso es lo que tiene presos los veteranos militares. Sí, la estrategia de ellos es meterlos presos, poner 3, 4 casos al mismo, y entonces uno los liberan, en el otro no, y en el otro, y entonces ahí hasta que se mueran. Esa es la estrategia del tiempo, es la que tienen ellos ahí. Los casos no avanzan, ¿por qué? Porque no les interesa. ¿Y cuál es la estrategia de Asojure? Asojure lo que ha hecho ahorita es, primero, apoyar a todas estas organizaciones de víctimas del terrorismo para que ellos también hagan valer sus derechos. Segundo, apoyar a los
que están siendo perseguidos jurídica, política, mediáticamente, inclusive diplomáticamente, por efectos del enfrentamiento en la búsqueda de esa validez de la Ley de Reconciliación Nacional. La Ley de Reconciliación Nacional lo que dice es, se termina la persecución penal, ¿verdad? Y dentro del acuerdo para la incorporación de la URNG a la legalidad, hay una parte que incorpora lo legal de ese acuerdo, y esta íntegramente se va a la Ley de Reconciliación Nacional, la cual pues dentro del Congreso de la República es reformado por unas enmiendas de curul por miembros de la URNG, que eran Inés Montenegro, Rosalina Tuyuk y el de Runugel Junam, ya no me recuerdo, Amílcar Méndez. Ellos eran diputados del Frente Democrático Nuevo de Guatemala, si no estoy mal, y proponen enmiendas de curul a esa iniciativa de ley, y entonces le agregan genocidio, tortura, desaparición forzada y delitos de lesa humanidad a ese artículo 8, y reforman el 11, en el cual esos delitos se eximen o están exceptos del procedimiento para determinar si un hecho al lugar o no dentro de la Ley de Reconciliación. Debería ser que un fiscal o un juez, al conocer de una denuncia sobre un hecho de esta categoría, debe pasar a una sala determinada para que determine la sala si este hecho cabe en la ley de reconciliación, ¿verdad? Prohíbe que mientras se hace esta investigación y la sala lo determina, prohíbe la prisión preventiva, ¿verdad? Y esto no se ha cumplido en ninguno de los casos. ¿Qué hicieron ellos? Incluyeron dentro de la reforma al Código Procesal Penal, que era muy moderno y que queríamos nosotros alcanzar a otros países, pero realmente se probó aquí en Guatemala, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacen? Colocan un procedimiento especial dentro de los 7 procedimientos que hay en el Código Procesal Penal, que es el procedimiento especial de averiguación. Cuando una persona no es hallada o habida, entonces a solicitud de la Procuraduría de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia puede delegar en la propia Procuraduría o en una entidad que se dedique al activismo por los derechos humanos la investigación. Es decir, hace las veces de Ministerio Público. Por eso es que es interesante cuando en el último seminario que hacen sobre el litigio estratégico en esta fiscalía, dicen, lo interesante del caso Molina Thyssen, dicen, es que la propia familia fue la investigadora. ¿Por qué? Porque por el procedimiento especial de averiguación delegan en ellos la investigación penal. Esa forma de darle la vuelta a la ley, ¿verdad?, es la que pusieron a través de don Crisóstomo Barrientos Pellecer, que fue uno de los autores de ese Código Procesal Penal. Pasa la ley en el 92, entra en vigencia en el 94 y, sorpresa, Crisóstomo Barrientos Pellecer también es quien, en nombre del Estado de Guatemala, dice que en Guatemala debe aplicarse la justicia transicional. Pero recuérdense que él era miembro del PGT. O sea, que todo esto es una planificación muy bien establecida. Dice Gramsci que hay que romper la hegemonía cultural del status quo para poderlo dominar. Y aquí vemos el debilitamiento de la sociedad a través de crear nuevos paradigmas familiares, de género, de cultura, la estigmatización de diferentes instituciones del país, de tal manera que se pierdan los valores que defienden una sociedad. Y obviamente empoderar a las minorías, ¿verdad?, para que impongan su voluntad a la mayoría. Esto tal vez puede sonar un poco enredado, amigos televidentes y radioescuchas, pero analícenlo, ¿no? Todo tiene un objetivo a largo plazo, que es el control del poder. Y la guerra es una situación que se libera en diferentes campos, no solamente en el militar. Ya hoy las grandes potencias transnacionales escasamente consideran la intervención militar, logran sus objetivos de explotación de las diferentes áreas del mundo a través de incursiones económicas meticulosamente planificadas
incursiones jurídicas meticulosamente planificadas o mediáticas. Y de igual manera veo yo pues, y hay que reconocer la capacidad de planificación y ejecución que han tenido algunos activistas políticos para introducirse en estamentos como la educación, la justicia, para ir cambiando la mente de las personas. Esto es admirable, pero lo más admirable y lo más atemorizante es que la gente lo ha visto de una manera natural. Dice que cuando usted quiere esconder algo, póngalo a plena vista, hágalo evidente. Y por eso es que estamos haciendo esta serie de charlas. Obviamente invitamos también a otras personas de otras corrientes políticas que lo hagan. Pero regresemos al tema que nos trae el día de hoy, Chacalté. Imaginemos un escenario en el cual la Fiscalía de Derechos Humanos le da un tratamiento expedito a este tema y se llega a un juicio. ¿A quiénes se enjuiciarían? Bueno, debería empezar por el propio mando de la ORNG, hacia abajo, el mando de la Dirección Nacional del EGP. Obviamente el comandante ya falleció, que era Rolando Morán, y hacia abajo a los del Frente Guerrillero Ho Chi Minh. Y de los testigos y de los que participaron en el hecho, que también ahora viven ahí, ¿verdad? Y entonces es algo complicado, pues dicen que sí, bueno, los que participaron están ahí con sus nombres y están ya plenamente identificados. Pues la mayoría están por seudónimo y otros pues plenamente identificados. Pero básicamente lo que podemos decir es, me sorprendió hace unos días, transfirieron a la fiscal jefe de sección a otra sección y nombraron un nuevo fiscal de sección. Pero ella decía, aprendí mucho de las víctimas y de su lucha, pero mencionan ciertos casos nada más. Pero y las víctimas, las verdaderas víctimas del terrorismo, por ellas no vio la fiscalía, solo por un grupito. Entonces me cabe la duda, obviamente, de que hay un sesgo político dentro de la misma fiscalía. Ahora no podemos decir que son realmente objetivos si a este grupo solo le dan una agencia fiscal y al otro le dan 6, y dicen que es que porque en la comisión de restablecimiento hay más casos de un lado que del otro. Sí, porque deliberadamente así lo hizo la comisión, ¿verdad? Recuérdese que estaba gente afín a la subversión también dentro de esta comisión, y entonces no hay ese apoyo también para esa agencia fiscal. ¿Qué pasa con las víctimas de los subversivos? ¿Qué pasa con estos familiares de los 112 fallecidos en la masacre de Chacalté? ¿Qué pasa con los 18 fallecidos en la masacre de Batzul? ¿Qué pasa con los que fallecieron o secuestraron aquí en Guatemala? Perdón, no han sido visibilizados ni por la historia, ni por la prensa, ni por el gobierno, ¿verdad? Eso no lo mencionan en los textos educativos. Hoy veíamos ahí que hablaban del despojo, de la marginación, hablaban de Ninés Montenegro como heroína, hablan también ahí de Rigoberta Menchú como heroína, pero todos ellos participaron dentro de un movimiento armado en contra del Estado, buscando que Guatemala fuera comunista. Y si ustedes se van a ver los casos aquí en América Latina de comunismo, pues quisiera que me juntaran la lista de cuáles han sido exitosos y realmente han cumplido con lo que han prometido. Ninguno, ¿verdad? Tremendo, mis vecinos. Bueno, esa es la historia del día de hoy. Estamos en una serie de entrevistas con el coronel Juan José Recinos para pues ofrecer la otra versión de la historia, y es que de alguna manera hay que darle un balance, ¿verdad? Porque ni todos los de un equipo son malos, ni todos los del otro equipo son buenos, sino que obviamente en una guerra hay excesos y los responsables de esos excesos tienen que ser llevados a la luz de la justicia, no importa la camisola que tengan puesto. Para la otra semana